seguro les va a fascinar. Sí. Vamos a explorar a fondo el diseño y la funcionalidad de un robot seguidor de líneas. Seguidor de líneas. Exacto. Basado en Arduino. Y ya sabes, desde el principio, al ver los detalles de este robot me llamó mucho la atención. El diseño tan cuidado que tiene. Sí. Hablamos de un chasis impreso en 3D, muy elegante, por cierto. La organización de todos los componentes, los cables, ya desde ahí se ve que hay una mente brillante detrás de este proyecto. Totalmente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Entonces, hoy nuestra misión, bueno, es desentrañar Desentrañar. cómo se combinan Exacto. el hardware y el software en este sistema autónomo que a simple vista parece sencillo, pero ya veremos que tiene su intríngulis. Claro que sí. Por supuesto. No. Para esta inversión hemos examinado Ajá. la estructura, cómo está hecho, los elementos que lo componen y cómo opera este robot en particular. Buenísimo. Entonces, el objetivo es que al final de esta inversión entiendan los principios fundamentales que le permiten funcionar Exacto. de manera autónoma, Sí. desde su construcción física hasta la lógica que guía sus movimientos. Sí, y lo interesante es que lo vamos a hacer como siempre, de una forma muy clara y atractiva, no, sin abrumarlos con tecnicismos, Por supuesto. para que todos lo puedan entender. ¿No nada? Muy bien. Pues empecemos entonces desglosando un poco, la filosofía de diseño de este robot. Perfecto. Vale. Porque, ya te digo, al ver las fotos, al ver los detalles, Sí. se nota que no solo se ha puesto atención en que funcione bien, sino también que se vea bien. Y exacto, es Pero- que la estética también importa, ¿no? Claro. Hay un enfoque en la funcionalidad, por supuesto, Puesto. pero también en la estética. ¿Cómo se gestionan los cables? Sí. Para que no estén por ahí enredados, una distribución lógica de los componentes. Sí. Y fíjate, hasta la carcasa impresa en 3D tiene un acabado texturizado negro muy moderno. Sí. O sea, se nota que han cuidado mucho los detalles. Totalmente. ¿Qué nos dices esto sobre la mentalidad del diseñador o los diseñadores? Bueno, yo creo que nos dice que el diseñador tenía una visión integral del diseño. O sea, no se trata solo de que funcione, sino de que funcione bien y que además sea atractivo a la vista. Sí. No. Esa atención a detalles como acabado texturizado Sí. indica que había una preocupación por la estética del robot. Y luego, esa organización de los cables no es solo por la apariencia. Claro. También contribuye a la fiabilidad del sistema. No, Sí, por supuesto. porque si los cables están bien organizados, es menos probable que se enreden, que se desconecten, que haya un cortocircuito. Claro. Y además, facilita mucho el mantenimiento. Exacto. Si tienes que acceder a algún componente, Totalmente. es mucho más fácil si los cables están ordenados. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hablando del proceso de diseño, me parece interesante que, bueno, parece que todo empieza con bocetos, ¿no? Algo tan fundamental. Ajá. Y luego se ve que se han enfocado mucho en la ubicación estratégica de los 3 sensores, los TRCT500. Que están en la parte frontal del robot. ¿Por qué fue tan crucial esa decisión, esa ubicación, para que el robot pueda detectar la línea de forma precisa? Bueno, la ubicación de los sensores es fundamental en cualquier robot seguidor de líneas. Claro. Porque de eso depende que pueda ver la línea que tiene que seguir. En este caso, al situar los 3 sensores TRCT500 en la parte frontal, se asegura que el robot tenga una visión clara del camino que tiene por delante. Ajá. Y además, al estar a una altura determinada, se optimiza su capacidad para detectar el contraste entre la línea y el fondo. Sí. No. Oh. Y eso es lo que le permite al robot saber dónde está la línea y hacia dónde tiene que dirigirse. Claro. Y luego, el uso de 3 sensores en lugar de 2, que es lo que se suele ver en otros diseños más simples, también contribuye a la precisión. Ah, sí. ¿Y por qué? Sí, porque con 3 sensores, el robot obtiene más información sobre la posición de la línea. Ajá. No solo sabe si está a la izquierda, a la derecha o en el centro, sino que también puede detectar con mayor precisión si se está desviando ligeramente. Ya veo. Y eso le permite realizar correcciones más suaves en su trayectoria. Ok. Interesante. Sí. Y hablando de la carcasa impresa en 3D, se ve que cada sección, cada parte, tiene un propósito muy bien definido. No. Correcto. Tenemos una sección frontal que está diseñada específicamente para los 3 sensores. Sí. E incluso se habla de la importancia de la altura de sección, no, con respecto a la superficie. Luego hay una plataforma central, Sí. que es donde va la placa Arduino 1 y el sensor Shield. Ajá. Y luego una sección trasera para el controlador de motor, el L258N. Y hasta hay canales internos
para gestionar los cables. O sea, esto es una maravilla, ¿eh? Cualquiera que haya trabajado con electrónica y cables sabe lo importante que es tenerlos bien organizados. Sí, sí, totalmente. Esos canales internos son una muestra de que el diseñador ha pensado en todo. Sí. No solo en el funcionamiento del robot, sino también en la facilidad de montaje y mantenimiento. Claro, claro. Porque sí, cuando tienes muchos cables es muy fácil que se líen, que se formen nudos, que se desconecten. Claro. Y eso puede ser un problema, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, tener esos canales internos para guiar los cables, mantenerlos ordenados, Sí, es una gran idea. totalmente. ¿Y cómo contribuye esta distribución modular al funcionamiento general del robot? Bueno, pues al tener cada sección bien definida, se facilita mucho el diseño y el montaje del robot, Ajá. ¿no? La sección frontal, dedicada a la detección de la línea. Sí. La sección central, como el cerebro del robot, donde se procesa la información. Y la sección trasera, para la potencia, para el control de los motores. Es una separación de funciones muy clara. Sí. Y eso no solo simplifica el diseño, sino que también facilita mucho la identificación y resolución de problemas. Claro. Si algo no funciona bien, sabes en qué sección tienes que buscar el fallo. Exacto, exacto. Y luego esos canales para los cables, pues como te decía, contribuyen a la fiabilidad del sistema y a la facilidad de mantenimiento. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar los soportes de los motores que, bueno, están diseñados para asegurar una alineación precisa de las ruedas. Correcto. Y luego hay un compartimento inferior para la batería. Ajá. Esto último me parece una decisión muy inteligente porque un centro de gravedad bajo siempre va a ser beneficioso para la estabilidad de cualquier vehículo, no. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo influye esto en el rendimiento del robot? Mira, al tener la batería en la parte inferior, el centro de gravedad del robot baja. Ajá. Y eso lo hace mucho más estable. Es menos probable que vuelque, sobre todo cuando está girando o cuando se encuentra con algún pequeño obstáculo. No. Entonces, esa decisión de diseño de poner la batería abajo contribuye a que el robot se mueva con mayor seguridad y precisión. Exacto, exacto. Y también se habla del material utilizado para la construcción y, bueno, el método de construcción. Sí. Se ha utilizado un filamento negro muy duradero para la impresión 3D. Ajá. Y la modularidad del diseño, pues es un punto a favor, ¿no? Porque permite, bueno, el mantenimiento y posibles modificaciones en el futuro. Claro. ¿Qué ventajas concretas ofrece esta elección del material y este diseño modular? Pues mira, el filamento negro, al ser duradero, asegura que el chasis del robot pueda resistir el uso continuo. Ajá. No. Los golpes, las caídas, las vibraciones. Claro, claro. Y eso es importante para que el robot tenga una larga vida útil. Sí. Y la modularidad, pues como dices, es clave para el mantenimiento y las modificaciones. Si necesitas reemplazar un componente que se ha dañado, o si quieres añadir una nueva funcionalidad al robot, con un diseño modular es mucho más fácil. Claro, claro. No tienes que desmontar todo el robot, solo la sección que te interesa. Exacto. Y eso te ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Perfecto, perfecto. Oye, pues ya tenemos una idea bastante clara de cómo está construido este robot. Sí. No, de las diferentes partes de los materiales. Pero, ¿cómo funciona realmente? Entiendo que el principio fundamental es la detección de contraste. Correcto. ¿Podrías explicar un poco cómo se lleva a cabo esta detección? La detección de contraste se basa en la diferencia de reflectividad de la luz Ajá. entre la línea que el robot tiene que seguir y la superficie sobre la que se encuentra esa línea. Ok. Normalmente la línea es de un color oscuro que absorbe la luz y la superficie es de un color claro que la refleja. Sí. No, entonces los sensores del robot están diseñados para detectar esa diferencia en la cantidad de luz reflejada. Entiendo, entiendo. Y esa información es la que le permite saber si está sobre la línea o no. Vale, vale. Y aquí es donde entran en juego los sensores infrarrojos. Perfecto. Los TRST Eventos. Sí. Cada uno de estos sensores tiene un emisor de infrarrojos y un fotodiodo receptor. Ajá. ¿Cómo funcionan estos componentes? O sea, ¿cómo traducen la presencia de la línea en información que el robot pueda usar para tomar decisiones? Pues mira, el emisor de infrarrojos emite un haz de luz infrarroja, Ajá, que no es visible para el ojo humano. ok. Y esa luz, cuando incide sobre la superficie, se refleja en mayor o menor medida dependiendo del color de la superficie. Va, Si la superficie es clara, como un fondo blanco, la luz se refleja con mucha intensidad. sí. Y el fotodiodo receptor, que está al lado del emisor, capta esa luz reflejada y genera una señal eléctrica proporcional a la intensidad de la luz. Ajá.
esa señal eléctrica es la que llega al Arduino. Ok, Y el Arduino la interpreta como un valor numérico. ya veo. No. Entonces, si el sensor está sobre una superficie clara, el valor que recibe el Arduino es alto, por ejemplo, 1023. Sí, Pero si el sensor está sobre la línea negra, la luz se absorbe. claro. Y el fotodiodo recibe muy poca luz reflejada. Ajá, Entonces, el valor que llega al Arduino es bajo, por ejemplo, 33. ya entiendo, ya entiendo. Entonces, esa diferencia tan grande, no. Sí. Entre una señal alta y una señal baja es lo que le permite al robot saber si está o no sobre la línea. Exactamente. Es un sistema, la verdad, muy ingenioso. Sí, es muy sencillo, pero muy eficaz. Sí, sí, sí. Y mencionaste antes que tener 3 sensores ofrece ventajas sobre un diseño con solo 2. Correcto. ¿Cuáles son esas ventajas concretas para el seguimiento de la línea? Bueno, con 3 sensores, el robot tiene una visión más amplia y precisa de la línea. Ajá, El sensor central le indica si está directamente sobre la línea. sí. Y los sensores laterales le indican si se está desviando hacia un lado o hacia el otro. La veo, la veo. Entonces, si por ejemplo el sensor derecho empieza a detectar la línea, eso significa que el robot se está desviando hacia la izquierda. Claro. Y el Arduino puede corregir la trayectoria antes de que la desviación sea demasiado grande. Ok. Interesante. Entonces, el Arduino, que es como el cerebro del robot, no. Sí. Recibe la información de estos 3 sensores. Correcto. Y en base a esa información, decide qué hacer con los motores, no. Exacto. A través del controlador el 298. ¿Cómo se traduce esa información sensorial en comandos para los motores? El Arduino tiene un programa que le dice cómo interpretar la información de los sensores y cómo actuar en consecuencia. Ajá. Por ejemplo, si el sensor central detecta la línea y los laterales no, eso significa que el robot está bien alineado. Sí. Entonces, el Arduino envía una señal al controlador de motor para que los 2 motores giren a la misma velocidad hacia adelante. Ok. Pero si el sensor derecho detecta la línea, eso significa que el robot se está desviando hacia la izquierda. Entonces, el Arduino envía una señal al controlador para que el motor derecho gire más lento que el izquierdo. Y eso hace que el robot gire hacia la derecha. Ya veo. Y si es el sensor izquierdo que detecta la línea, pues el proceso es inverso. Entiendo. El motor izquierdo gira más lento y el robot gira hacia la izquierda. Y si los 3 sensores detectan la línea a la vez, ¿qué pasa? Bueno, eso puede significar varias cosas. Ajá. Puede significar que el robot ha llegado a una intersección Sí. o que la línea tiene una curva muy pronunciada. Claro. En esos casos, el programador puede decidir qué acción debe realizar el robot. Ok. Puede programarlo para que se detenga, Sí. para que gire en una dirección determinada o para que siga algún otro algoritmo de decisión. Ya veo. O sea que hay un montón de posibilidades, ¿no? Sí, hay mucha flexibilidad. Dependiendo de la programación. Exacto. Claro. Entonces, ¿sería como un sistema de autocorrección constante? No. Correcto. El robot se desvió un poco. Los sensores lo detectan, Ajá. el Arduino lo interpreta Sí. y ordena una corrección. Exacto. Y así, constantemente. Es un bucle de retroalimentación continua, Sí. donde la información de los sensores se usa para ajustar el movimiento de los motores. En tiempo real. En tiempo real, sí. Qué interesante. Sí, es un principio básico de la robótica. Sí. Hablemos ahora del cerebro detrás de toda esta inteligencia. Ajá. Vale. Bye. El código. No. El código que se ejecuta en el Arduino. Sí. Parece que todo empieza con la definición de los pines y algunas variables importantes. Correcto. ¿Cuál es el propósito de esta etapa inicial en la programación? Bueno, lo primero que hay que hacer al programar un Arduino es decirle qué pines vamos a usar para cada cosa. Ajá, No. Porque el Arduino tiene un montón de pines. sí. Unos son digitales, otros son analógicos Ajá, y cada uno tiene una función. claro. Entonces, en este caso, tenemos que definir qué pines vamos a usar para controlar los motores. Sí. Hay un pin para activar cada motor Ajá, y otros 2 pines para controlar la dirección de giro de cada motor. entiendo. No. Y también tenemos que definir qué pines vamos a usar para leer los sensores. Sí. Cada sensor está conectado a un pin analógico del Arduino. Ajá. Y ese pin nos da un valor numérico que representa la cantidad de luz que está detectando el sensor. Ok. Claro. ¿Y las variables para qué sirven? Las variables son como contenedores de información Ajá, que podemos usar en el programa para guardar valores. sí. Por ejemplo, podemos crear una variable para guardar la velocidad base de los motores, Ajá, que sería la velocidad a que se mueven cuando están siguiendo la línea recta, claro. y otra variable para guardar la velocidad de giro. Ajá.
que sería la velocidad a la que gira un motor cuando el robot tiene que corregir su trayectoria. Entiendo, entiendo. Y también podemos crear una variable para guardar el valor umbral, Sí. que es el valor que nos indica si un sensor está detectando la línea o no. Si el valor que leemos del sensor es menor que el umbral, significa que está detectando la línea. Vale. Y si es mayor, significa que no la está detectando. Perfecto. Oye, pues entonces, una vez que hemos definido los peines y las variables, nos encontramos con la función setup, Correcto. ¿verdad? Sí. ¿Qué configuraciones iniciales se realizan dentro de esta función? La función setup es una función especial Ajá. que se ejecuta una sola vez Sí. al encender el Arduino. Claro. Entonces, en esta función, lo que hacemos es preparar el Arduino para que funcione correctamente. Lo primero que hacemos es configurar los pines que controlan los motores como pines de salida, Sí. porque el Arduino va a enviar señales a esos pines para decirle a los motores qué hacer. Ok. Luego establecemos un estado inicial para los motores. Ajá. Normalmente los ponemos en estado de parada ¿Toda? para que no empiecen a girar de repente al encender el Arduino. Sí. Y también configuramos las velocidades iniciales de los motores. Podemos usar la función analog rate Sí, para enviar una señal PWM a los peines que controlan la velocidad de los motores. entiendo. Y por último, podemos inicializar la comunicación serial, Ajá. que nos permite enviar datos del Arduino al ordenador a través del cable USB. Claro. Y eso es muy útil para depurar el programa. Vale. O sea que la función setup es como la puesta a punto. Así como la configuración inicial. Exacto. Y luego tenemos la función loop, Correcto. cuyo nombre ya nos indica que se ejecuta de forma continua. No. Sí, una vez que la función setup ha terminado. Claro. ¿Qué acciones se llevan a cabo repetidamente dentro de este bucle? Bueno, la función loop es el corazón del programa, Ajá. es donde está la lógica principal del robot. Sí. Entonces, en cada iteración del bucle, el Arduino hace lo siguiente. Ajá. Primero, lee los valores de los 3 sensores, Sí. usando la función analogRate, Ajá. que le devuelve un valor numérico entre 0 y 1023, Sí. dependiendo de la cantidad de luz que esté detectando cada sensor. Ok. Luego, compara esos valores con el valor umbral Ajá. que hemos definido antes, Sí. para saber si cada sensor está detectando la línea o no. Entiendo. Y en base a eso, toma una decisión sobre cómo debe moverse el robot. Claro. Si el sensor central detecta la línea y los laterales no, pues el robot sigue recto. Sí. Si el sensor derecho detecta la línea, el robot gira a la derecha. Ajá. Y si es el izquierdo, pues gira a la izquierda. Y si los 3 detectan la línea a la vez, pues ya hemos dicho que puede pasar cualquier cosa. Sí, depende de cómo lo hayamos programado. Depende de la lógica del programa, ¿no? Exacto. Claro. Veo que hay una estructura de sentencias condicionales, Sí, if else if, correcto. que parece ser la que se encarga de esta lógica de decisión. Sí, la estructura if-else-if es muy útil para tomar decisiones en base a diferentes condiciones. Ajá. En este caso, las condiciones son los valores que nos dan los sensores. Claro. Entonces, el programa va evaluando las condiciones una por una. ¿Sí? Y si una condición se cumple, pues ejecuta el código que está asociado a esa Lo condición. entiendo. Y si ninguna condición se cumple, pues puede haber un bloque else, Ajá. donde se ejecuta un código por defecto. Vale. ¿Y cómo funciona esta estructura en el código del robot? Bueno, la primera condición que se evalúa es si el sensor central está detectando la línea Sí. y los sensores laterales no. Ok. Si esa condición se cumple, pues el robot llama a la función goForward, Ajá. que es la función que le dice a los motores que se muevan hacia adelante. Vale. Si esa condición no se cumple, se evalúa la siguiente, Ajá. que es si el sensor izquierdo está detectando la línea y el derecho no. ¿Sí? Si esa condición se cumple, pues el robot llama a la función turn-left, Ajá. que es la función que le dice a los motores que giren hacia la izquierda, Entiendo. y así sucesivamente. Ok. O sea que va evaluando todas las posibilidades, ¿no? Sí, todas las combinaciones posibles de sensores. Claro. Y luego tenemos las funciones específicas, no Correcto. para controlar el movimiento de los motores. Sí. Go forward, Ajá. turn left, Sí. turn right Sí, correcto. y stop. Sí. ¿Podrías explicarnos brevemente qué hace cada una de estas funciones? Claro, la función goForward, como su nombre indica, hace que el robot avance hacia adelante. Ajá. Para eso, activa los 2 motores en la dirección de avance Sí. y les aplica la velocidad base que hemos definido antes. Ok. La función turn left
hace que el robot gire hacia la izquierda. Ajá. Para eso, activa el motor derecho en la dirección de avance Sí, sí, y el motor izquierdo en la dirección de retroceso. ya veo. Y les aplica la velocidad de giro que hemos definido antes. Entiendo. La función turn right es similar, Ajá. pero en este caso, el motor izquierdo es el que gira hacia adelante Sí. y el derecho hacia atrás. Ok. Y la función stop, pues simplemente detiene los dos motores. Claro, claro. Para eso, les envía una señal de baja potencia Entiendo, entiendo. que hace que dejen de girar. O sea que todo el código está muy bien estructurado y diseñado para que sea eficiente, ¿no? Sí, la eficiencia es muy importante en la programación de microcontroladores, Ajá, porque tienen recursos limitados. claro. Entonces, hay que optimizar el código para que consuma poca memoria Sí, y que se ejecute de forma rápida. entiendo. En este caso, el código está diseñado para gestionar la información de los sensores y el control de los motores de forma muy eficiente. Vale, vale, genial. Ahora vamos a profundizar un poco más en los componentes del hardware. Perfecto. Los componentes que hacen posible que este robot funcione. Sí. Empecemos por el componente central, el cerebro de todo el sistema, Ajá. la placa Arduino Uno. La Arduino Uno. ¿Qué características específicas la hacen una opción adecuada para este tipo de proyecto? Bueno, la Arduino Uno es una placa muy popular Ajá. para proyectos de electrónica y robótica. Es fácil de usar, Sí. es barata Ajá. y tiene una gran comunidad de usuarios Claro, claro. que comparten información y recursos. Sí, sí, sí. En este caso, la Arduino Uno es adecuada porque tiene suficientes pines digitales y analógicos Ajá. para conectar los sensores y los motores. Sí. También tiene un microcontrolador, Ajá. que es el cerebro de la placa, Claro. que es lo suficientemente potente para procesar la información de los sensores Ajá. y para controlar los motores. Entiendo. Y también tiene un conversor analógico digital, Sí. que nos permite convertir las señales analógicas de los sensores en señales digitales que el microcontrolador puede entender. Ah, ok. Ok. Y luego tenemos el controlador de motor, el L298N. El L298N. Sí, entiendo que este componente actúa como un intermediario, ¿no? Correcto. Entre el Arduino y los motores. Sí. ¿Cuál es su función principal y por qué es necesario? Bueno, el L298N es un controlador de motor de doble puente Edge. Y nos permite controlar dos motores de corriente continua de forma independiente. Sí. Cada motor tiene dos conexiones. Ajá. Una para la alimentación Sí. y otra para el control de la dirección de giro. Ok. Entonces, el S298N tiene dos puentes H, Ajá. uno para cada motor, Sí. y cada puente H tiene 4 transistores Ajá. que actúan como interruptores Entiendo. para controlar el flujo de corriente a través del motor. Vale, vale. Entonces, el Arduino envía señales al L298N Sí. para decirle a los motores qué hacer. Ajá. Si quiere que un motor gire hacia adelante, pues activa los transistores correspondientes. Sí. Y si quiere que gire hacia atrás, pues activa otros transistores. Ya veo, ya veo. Y también puede controlar la velocidad del motor, Ajá. enviando una señal PWM al L298N. Ok, ok. Eso que es un componente fundamental. Sí, es imprescindible para controlar los motores. Claro, claro. Volviendo a los ojos del robot, los sensores infrarrojos TST-500. RST500. Ya hemos hablado de cómo funcionan. Ajá. No. De cómo detectan la diferencia de reflectividad. Sí. Pero ¿por qué se eligieron específicamente estos sensores para esta aplicación? Bueno, los sensores TRCT15 son muy populares para robots seguidores de líneas Ajá. porque son baratos, Sí. son fáciles de usar Ajá. y son bastante precisos. Claro, claro. Además, tienen un diseño compacto Sí. que los hace ideales para este tipo de robots. Entiendo. Y también tienen una buena sensibilidad Ajá. que les permite detectar el contraste entre la línea y la superficie con bastante precisión. Vale, vale. Genial.